Amigas y amigos, señoras y señores, una cordial bienvenida a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández en este fin de semana, en este domingo 4 de diciembre del año 2022. Como siempre, esta presentación de Facetas, porque estamos donde otros no están, es una gentileza de Sifhedi Wiñay, consultoría contable, que para trabajos contables de real envergadura aguarda su visita en calle Quijarro, casi esquina Modesto Miste, zona central, el casco histórico de la ciudad de Potosí. Una vez más, bienvenidos y gracias por suscribirse a este canal de YouTube. Y a quienes no lo hicieron, les invitamos para que de manera periódica puedan recibir la programación especial y diferente que ofrece Facetas, reitero, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Esta semana que ha concluido ha tenido nuevamente un tema histórico importante y diferente para Bolivia. Histórico porque en el pasar del tiempo los bolivianos siempre hemos tenido lamentablemente diferendos con la República Vecina de Chile. Y diferente porque el resultado es prácticamente diferente al que soñaba el actual gobierno boliviano, en especial quienes se encuentran en esos puestos claves que se tienen o que tienen relación mejor a la diplomacia boliviana. Hoy el programa de Facetas, a través de quienes habla, quiere hacer, o mejor, emitir su punto de vista, un punto de vista que esté sostenido simple y llanamente en la cruda realidad que vive Bolivia con respecto a temas de diplomacia, a temas relacionados con la relación que tenemos, valga la reiteración, que tenemos con la República de Chile. No soy un entendido en diplomacia boliviana, pero considero que hay necesidad de que como ciudadano boliviano pueda expresar a través de este mi programa un punto de vista que esté basado en la realidad en la que todos vivimos. Porque lamentablemente desde horas precedentes y horas posteriores, sobre todo horas posteriores a la dictación del fallo dictado el pasado 1 de diciembre, en los medios de comunicación social, sean estos radio, televisión, prensa escrita y sobre todo en las redes sociales, se ha empezado a conocer puntos de vista que por supuesto merecen el más grande de los respetos, pero puntos de vista que no siempre están cerca a la realidad, sino más bien están alejados de la realidad. Pero también hay puntos de vista que en cierta manera molestan al pueblo boliviano y sobre todo viene de algunos malos políticos que distorsionan la verdad. Pero antes de hacer ese análisis concienzudo, desde luego, acerca de los efectos de lo que piensa la gente y sobre todo de qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo el actual gobierno, como siempre, respetando primero el derecho constitucional de la libertad de expresión y luego el de la propia libertad de prensa, voy a dar lectura y lo hago porque me parece totalmente razonable y con la más absoluta cordura la opinión que tiene en su edición de hoy el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La editorial, en todo caso, de este periódico dice: el fallo de la Corte Interamericana de Justicia sobre las aguas del Silá. Presten atención, porque prácticamente esta es la base para que luego podamos no solamente comentar esta importante editorial del periódico El Deber, sino también, como dije hace algunos minutos, emitir nuestro propio punto de vista al respecto. La Corte Internacional de Justicia volvió a emitir un fallo sobre Bolivia y Chile, el segundo en 4 años, y con un resultado que otra vez no es favorable para nuestro país. En este proceso, Chile sostuvo una política de Estado que no cambió desde que Michelle Bachelet era presidenta. La mantuvo Sebastián Piñera y la resaltó el ahora mandatario Gabriel Boric. En cambio,
Bolivia inició con un argumento y lo cambió en el curso de los años. No pudo sostener una política clara a pesar de que en los 6 años, menos en el de transición de Yanine Áñez, gobernaron dos presidentes del mismo partido político. Hay que recordar que sintiéndose todopoderoso, Evo Morales cargó contra Chile por las aguas del Silala en 2016. Él y su gobierno declaraban a los cuatro vientos que este país, refiriéndose a Chile, nos roba el mar y nos roba las aguas del Silala, todo ello en comillas. Incluso se llegó a hablar de una deuda millonaria de Chile con Bolivia por el uso del recurso hídrico. Tanta bravuconada hizo que Chile demande a Bolivia, bajo el argumento de que el Silala es un río internacional. En ese tiempo el gobierno de Evo Morales aseguraba que era un manantial desviado artificialmente por los chilenos para su aprovechamiento al otro lado de la frontera. No obstante, la Cancillería boliviana no pudo sostener la tesis y terminó dándole la razón a la moneda al señalar que se trata de un río que nace en Potosí, pero que fluye hacia territorio chileno. En otras palabras, hubo una rendición antes de que acabe el litigio. Ahora, tanto el presidente Luis Arce como el autor del conflicto, Evo Morales, destacan que la SIC o la Corte Interamericana de Justicia reconoció la soberanía de Bolivia sobre las aguas del Silala. No precisan qué se refiere a la porción que está en territorio nacional y que concede la misma soberanía a Chile, lo que está en su espacio. ¿Qué otra cosa podía esperar? Resulta inconcebible que esa Corte desconozca la soberanía de un país sobre su propio terreno. La Corte Interamericana de Justicia también reconoció soberanía a Bolivia sobre los canales que desvían el curso de las aguas, lo que abre opción de desmantelamiento, que sería el único punto favorable a Bolivia. Y el otro discurso de Bolivia demandaba compensación económica de Chile a Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. Pero esta petición no fue avalada por los jueces, con lo que el país queda sin recibir recursos económicos que habían sido ofrecidos por Chile hace más de una década. Tras la lectura de la sentencia, el presidente de Chile, Gabriel Boric, apareció ante su pueblo y dijo que su país logró lo que había ido a buscar. En Bolivia, el presidente Luis Arce escribió un mensaje de Twitter para remarcar la soberanía de Bolivia sobre el Silala y la posibilidad de desmantelar los canales construidos por una empresa ferroviaria. Horas después, Evo Morales, el señalado por el fallo adverso, decía lo mismo y añadía que hubo una política de Estado sobre el tema pretendiendo así acomodar la realidad para salir a su paso. En dos fallos, Bolivia sufrió dos reveses. Ambos litigios fueron iniciados por Evo Morales y ahora en Potosí, el Comité Cívico plantea un juicio en su contra por traición a la patria y es posible que mientras el MAS esté en el poder, este proceso no pueda realizarse, pero queda clara la responsabilidad. Se perdió la posibilidad de una salida soberana al Océano Pacífico y se perdió la opción de acordar una compensación con Chile por el Silala. Si el MAS pretende minimizar ambos golpes, no debe perder de vista que la memoria ciudadana los tiene como heridas en el alma. Ahora sí vayamos a analizar sobre la base de esa opinión que me parece muy importante. Primero, es lamentable, es duro saber que un propio exdignatario de Estado, como lo fue el señor Evo Morales, para salir del paso, como siempre está acostumbrado, al final dijo que el Silala era un río internacional. Todos los bolivianos sabemos, por la historia y por los antecedentes técnicos, sobre todo, que personalidades idóneas en ese campo han manifestado y han ayudado a que este tema se comprenda mejor, todos sabemos que el Silala no es un río internacional. Y como dice la editorial del diario El Deber, ante tanta bravuconada de Evo Morales por querer iniciar juicios a todo el mundo, pues el año 2016 Chile inicia una demanda contra Bolivia pidiendo que prácticamente el Silala sea declarado río internacional. La defensa de Bolivia debió haber, como era lógico desde el punto de vista jurídico, debió destruir esa pretensión, demostrar que el Silala no es un río internacional y demostrar que si bien el Silala nace en Bolivia, artificialmente
fue desviado no por los bolivianos, sino por los chilenos. Pero lo más indignante es de que el propio Evo Morales, en el transcurrir de todo ese tiempo hasta antes de dictar la sentencia, pues como todos saben, no me estoy inventando, haya dicho que el Silala sí es un río internacional. Entonces ese punto no tendría por qué haber sido considerado, y eso lo han dicho los jueces que han dictaminado esa resolución, no tenía que ser analizado para resolver este juicio y luego emitir una sentencia. Si Chile pedía que se declare que el Silala es un río internacional y la otra parte accedió a aquello, ratificó aquello, en otras palabras, confesó que evidentemente para Bolivia, mejor para el señor Evo Morales, el Silala es un río internacional, entonces en este juicio no tenía por qué tratarse eso, ese punto que parecía controvertido, cuando una de las partes, en este caso el demandado Bolivia, manifestó que el Silala sí es un río internacional. Eso va a traer responsabilidades, pero eso vamos a analizar dentro de algunos minutos. El otro aspecto, el tema de compensación. Primero, desde un punto de vista que lo expreso de manera modesta, razonable, pero sobre todo respetuoso. Primero, considero que no solamente son culpables los actuales gobernantes del movimiento al socialismo, sobre todo el señor Evo Morales, sino también son responsables los anteriores jefes de Estado. No voy a decir nombres porque toda la ciudadanía sabe a quiénes me estoy refiriendo. Este no es un problema que nace en los años 90, en el año 2000. Este es un problema que aproximadamente nace en los años 60, por el desvío de las aguas del río Lauca. En fin, es un problema de nunca acabar que siempre se ha tenido con la República de Chile. Es un problema internacional. Pero los demás gobiernos jamás, por lo menos desde que tengo uso de razón, y si estoy equivocado, pues pido disculpas, pero que yo sepa, desde que tengo uso de razón y hablo años 70, años 80, este problema nunca se lo había encarado, como se dice vulgarmente, por parte de los gobernantes de Bolivia, para pedir una compensación a la República de Chile. Porque en esto sí tenemos que ser bastante claros y concretos. En esto sí ha fallado la diplomacia boliviana, porque reitero, ninguno de los gobiernos que antecedieron al MAS, y estoy hablando, incluyendo los propios gobiernos de facto, y luego pasando a los gobiernos que se sucedieron a partir del 10 de octubre del año 82, no encararon adecuadamente por la vía diplomática el pedir de que Chile pueda compensar económicamente por el uso de esas aguas que nacen evidentemente en Bolivia y que los propios bolivianos así lo dispusieron y también los chilenos en aprovechar indebidamente en este caso esas aguas que tenían nacimiento en un país y concluían en otro país. Y llegamos a referirnos a lo que aconteció, si la memoria no me falla, 2009, 2010, y esto ya hablando de los gobiernos de ese entonces, Evo Morales y sobre todo Michelle Bachelet en Chile, cuando trataron de llegar a un acuerdo, trataron de establecer una especie de compensación económica para que Chile pueda pagar a Bolivia. Y se había llegado a un monto que en este momento no quiero manifestar porque cuando se habla de montos siempre uno está sujeto a que pueda equivocarse o que puedan haber diferencias. Pero se llegó a establecer un monto y ese monto, ese preacuerdo, digamos así, fue de conocimiento del Comité Cívico Potosinista de aquel entonces, cuando estaba bajo la dirección del señor Celestino Condón. Pero el resultado lo conocen todos. El Comité Cívico de Potosí fue el primero en oponerse a través de ese directorio, aduciendo que no se podía aceptar un 50%, que esa deuda histórica económica no era compensable para Potosí y que se tendría que haber aceptado más. Esa fue una oportunidad, porque mal o bien podía, por supuesto, actuando de manera prístina, de manera clara, pero esa era una brillante y magnífica oportunidad para que Bolivia comience a cobrar, eso sí, una deuda histórica, una deuda económica a Chile por el uso, por el consumo en todo caso, de esas aguas del Silala que comienzan en Bolivia y que fue
prácticamente desviada por los propios chilenos. La resolución última de la Corte Interamericana de Justicia de este último 1 de diciembre ha desestimado, por no decir ha cortado toda posibilidad de que Bolivia pueda exigir compensaciones. No puede ya exigir compensación, porque si Bolivia a través de Evo Morales ha aceptado que el Silala es un río internacional, y pues si nace en Bolivia y acaba en Chile, pues es un río internacional, es un río que pasa por dos países, y Chile entonces está, como hasta el momento sabemos que así es, está usando de manera correcta esas aguas, entre comillas, del río internacional, como lo han calificado Silala. Y ahora no hay una vía para poder cobrar ese monto, porque eso ya está establecido como cosa juzgada, se diría, a nivel internacional en la Corte Interamericana de Justicia. Otro punto que a mí me parece realmente que solamente tiene relación con lo demagógico es cómo es posible que nuestros gobernantes aquí en Bolivia, y es muy lamentable decir aquello, digan que Bolivia ha triunfado, que Bolivia ha usado, como lo ha dicho el señor Evo Morales, que ha usado una política de Estado y que se ha reconocido la soberanía de esos cauces a favor de Bolivia. Sabemos que lo que tenemos en Bolivia es el nacimiento del Silal y que yo sepa, no se ha ido a demandar directamente que se declare que Bolivia es propietaria, tiene soberanía sobre esa parte del fluir del manantial que nace en Bolivia. Eso no ha sido, pues, en realidad, parte del tema. Y tratar de engañar a la gente, hacerle creer, poner esa especie de cortina de humo para decir que Bolivia ha salido satisfactoriamente y que no hay perdedores ni ganadores, como han dicho las autoridades del gobierno, como han dicho algunos malos políticos que tenemos en Bolivia, es seguir ofendiendo a la verdad, a la única verdad de que conocemos todos los bolivianos. Que esta es la segunda oportunidad en menos de 4 o 5 años que Bolivia pierde un pleito internacional contra la República de Chile. Bolivia ha perdido. Lamentablemente es la purísima verdad. Horas después de que se emitió el fallo en la Corte Internacional de Justicia, como era de esperarse, porque es lógico, el presidente de Chile, el señor Gabriel Boric, manifestó al mundo claramente que esa resolución era favorable para Bolivia, para Chile, que Chile había ganado el pleito. Y eso es cierto. Aquí no ha importado, señoras y señores de Facetas, lo referido al tema político, porque bien como hemos dado lectura a ese editorial del diario El Deber de Santa Cruz en su edición de hoy, este tema de negociaciones, entre comillas, que se comenzó evidentemente en el gobierno de Michelle Bachelet, que era un gobierno de izquierda, con su homólogo, entre comillas, Evo Morales, que también era de una izquierda un poco más extremista, como lo es. Luego se pasó por el gobierno de Sebastián Piñera, que era un gobierno de derecha, y llegar ahora al gobierno de Gabriel Boric, que es un gobierno de izquierda. Pero si se dan cuenta, Chile siempre ha mantenido, o mejor, mantuvo su posición de decir las aguas del Silala son río internacional. Y no ha cambiado. Eso era lo que debíamos destruir a través del juicio, a través de los juristas, de los abogados, a favor de Bolivia. Pero no, eso no ha cambiado. Pero lo que también quiero que ustedes se den cuenta es de que en dos gobiernos de izquierda y uno de derecha en Chile, la posición siempre fue la misma. Y esa no es diplomacia de la soberanía de los pueblos, que vuelvo a repetir. Esa es una verdadera diplomacia que los bolivianos, a través de los gobernantes, tenemos que comenzar no a copiar, sino a actuar de la misma manera. Y esa es una diplomacia que realmente le ha dado resultados fructíferos, tanto políticos como jurídicos, a la República, al pueblo de Chile. Digamos que eso es lo que yo quiero destacar, porque algo que también me llamó la atención del actual presidente de Chile, con el cual merece el más grande de los respetos, pero personalmente no comulgo con la ideología izquierdista de ese gobierno, pero me llamó la atención y aplaudo cuando sobre el tema del mar, ni bien se posesionó, creo que fue a los pocos días,
Como era de esperarse, las autoridades bolivianas del gobierno dijeron, bueno, como el gobierno de Boric es de izquierda y nosotros, o sea, los del MAS somos de izquierda, no, el problema del MAS lo vamos a arreglar en 2x3. Pero fue tajante, fue taxativo el presidente de Chile cuando dijo que la soberanía del mar, Chile, no se negocia. Eso me llamó la atención y realmente se cayó por el suelo aquello de que muchos estaban pensando, bueno, reitero, como es de izquierda Boric y como es de izquierda el actual gobierno del MAS, entonces la solución es más favorable. Los del MAS han pensado y siguen pensando que esa es la soberanía de los pueblos en el tema de diplomacia internacional y no se arregla por ese medio. El medio de arreglar diferencias entre los estados internacionales es a favor de los verdaderos instrumentos legales, de los protocolos que otorga la diplomacia internacional, no la diplomacia de los pueblos. Y otro punto que me llamó la atención del actual presidente de Chile, Gabriel Boric, fue esto para relacionar que es un gobierno que si bien es de izquierda, pero tiene que respetar la institucionalidad a nivel nacional y a nivel internacional. Fue sus manifestaciones contra las acciones yo diría, del mandatario que está rompiendo todos los cánones de la democracia, como es Daniel Ortega en Nicaragua, el dictador Ortega, cuando ha dicho que lamenta profundamente lo que está sucediendo con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que como todos saben, está anulando hasta la libertad de conciencia, o sea, está pisoteando, está destruyendo, ya lo ha destruido el sistema democrático de aquel país. Entonces, con todo eso, realmente hemos perdido y es una pena. Ahora, volviendo al tema de ese acuerdo que rechazó el Comité Cívico Potosinista. La actual directiva del Comité Cívico Potosinista dice que va a instaurar, pero no creo que sea ahora, porque no es favorable desde el punto de vista jurídico, sobre todo político, instaurar un juicio de responsabilidades, porque sabemos que en el actual gobierno, en la actual estructura, todo se tapa. No sabemos si cambiar, bueno, de haber elecciones van a haber, pero no sabemos cuáles serán los resultados, qué otros actores políticos aparecerán, pero para el futuro nos parece que sí hay responsabilidades con los anteriores mandatarios de Estado y también con los actuales. Eso estamos muy de acuerdo. Pero lo que hay que analizar, y creo que los del Comité Cívico Potosinista tienen que un poco razonar esto, es de que ha habido un error de concipo, y ese error de concipo, hablando como personalidad jurídica, no personalmente, porque parece que mucha gente piensa así, es de que también hay responsabilidades, así sea un ente cívico, responsabilidades legales al directorio de aquel entonces, es decir, cuando estaba el señor Celestino Condor. Porque imagínense que en este momento hubiera sido algo diferente, primero no hubieran habido juicios, si se aceptaba cobrar esos dineros a Chile, porque Chile había propuesto eso, y era una buena cantidad de dineros que sí necesitan las arcas de Bolivia y también las arcas de Potosí. Pero ahora no tenemos derecho a cobrar nada, porque eso ya ha sido establecido hace pocos días en una resolución judicial de la Corte Internacional de Justicia. Entonces también no hay que olvidarnos que el Comité Cívico Potosinista ha tenido su error en esa directiva del señor Celestino Condor. Creo que es hora de que los políticos bolivianos, los nuevos políticos que comienzan a formarse sobre este tema que no solamente interesa a Potosí, sino interesa a todos los bolivianos. Primero, el tema del mar está prácticamente cerrado. Lo que todos los bolivianos tenemos que pedir, y en este momento al actual gobierno del movimiento al socialista con la conducción de Luis Arce Catacora, lo que tiene que pensar no es en divagar, no es en seguir aumentando argumentos políticos, argumentos de demagogia por el tema de Chile. Yo he leído bastantes comentarios buenos, por supuesto, en los diarios de circulación nacional, y hay muchos que piden, se dice que Bolivia ahora debe afrontar de mejor manera, debe encarar, no afrontar, el tema de la relación con Chile, dicen el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Si vamos a hablar de abrir un nuevo abanico de posibilidades para restablecer las relaciones con Chile, lo primero que tenemos que hacer es reanudar relaciones diplomáticas con Chile.
pero no con la esperanza de que vamos a recuperar el mar, porque eso es lo que se hace creer a la gente, pero tenemos que pisar el suelo. Esa posibilidad no va a existir, aunque esté en la Constitución. Yo también soy el primer boliviano, como muchos, en que quiero volver al mar. Jamás se puede negar esa posibilidad de retorno al mar. Pero la realidad política y sobre todo la realidad jurídico internacional dice lo contrario. Primero tenemos un tratado de 1904 y ese tratado está vigente. Y con el último resultado también de la Haya sobre el tema del diferendo marítimo con Bolivia, si bien se dice que ahí todavía está abierta la posibilidad de negociaciones, Gabriel Boric lo ha dicho claramente, el tema del mar con Chile no se negocia. Entonces lo primero que hay que hacer es restablecer relaciones diplomáticas con Chile para dar apertura al comercio, para dar apertura a la industria y muchos otros rubros con los cuales estoy casi seguro que Bolivia y Chile se entenderían perfectamente. Porque este es un momento en que las relaciones, si bien no hay relaciones diplomáticas, pero pueden existir relaciones económicas, pero ¿para qué poner parches? Mejor restablecer relaciones diplomáticas. Si en este momento hay un gobierno de izquierda en Bolivia y hay otro de izquierda en Chile, no decir que como somos de izquierda, entonces vamos a hacer la diplomacia de la soberanía de los pueblos. Eso no va a funcionar. Nunca ha funcionado. Relaciones diplomáticas dentro de los protocolos internacionales, reanudar con Chile, que están rotas relaciones desde 1962, es lo mejor. Poner un embajador de Bolivia en Santiago y que Chile ponga su embajador en La Paz. Ese es el tema. Porque de lo contrario vamos a seguir divagando que hemos ganado el juicio de la Haya por el Silala, que Bolivia, que la Corte ha reconocido su soberanía. No ganamos nada con eso. Le seguimos mintiendo al pueblo. Ese es el punto de vista que tiene Facetas en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Considero que todos ustedes pueden analizarlo. Por supuesto que hay opiniones de la más diversa índole. Nadie es dueño de la verdad. Pero si tenemos que acercarnos a un punto de realidad, a un punto legal, para empezar, a un punto de vista político legal, esa es la purísima realidad. Esa es la purísima realidad. Hemos perdido oportunidades, no hemos encarado el problema como debió haberse hecho. Y ahora, desde el punto de vista de responsabilidades, pues las hay. Hay responsabilidades. Y realmente ofende cuando quienes han incurrido en esas ilegalidades, por ejemplo, me llama la atención, y no solo a quien les hablo, sino estoy seguro a gran cantidad, a millones de bolivianos, cuando se enteran por la prensa de que la dirección Viremar, si no me equivoco que era, ha gastado tanto dinero, millones de bolivianos, en el tema de la defensa en la causa marítima y ahora con la defensa de Exilada. Mucho dinero. Entonces aquí hay responsables. Tiene que haber responsables, funcionarios públicos, desde luego, de la alta jerarquía, porque con todo esto, ya con el primer juicio perdido ante la Haya, la causa marítima, y ahora lo perdido hace pocos días, hay responsabilidades de carácter económico. Se ha incurrido en una conducta antieconómica. Bolivia ha gastado mucha plata. Claro, como a los bolivianos nos sobra ahora el dinero, como tenemos un superávit, como tenemos unas poderosas reservas internacionales, como tenemos un déficit fiscal tan bajo, claro, nos sobra la plata y nos hemos dado lujo, inclusive hasta de crear una bandera de no sé de cuántos kilómetros y que al final uno dice, ¿para qué ha servido todo eso? Hasta inclusive han habido argumentos, ustedes se van a dar cuenta, de carácter histórico, que decían claramente que todo ya estaba arreglado desde el punto de vista legal, históricamente decían, todo hasta históricamente está bien y vamos a ganar la causa marítima. ¿Y qué ha ocurrido? Lo histórico no ha servido en ese juicio, porque el argumento es de que hay un tratado de 1904 y ese tratado tiene que ser analizado concienzudamente, pero para eso tenemos que tener pues un embajador en Chile y Chile tiene que tener un embajador en La Paz. La realidad es cruda, señoras y señores, y creo que las redes sociales, los medios de comunicación, están en la obligación de orientar al pueblo boliviano.
Pero el pueblo boliviano no es tonto. El pueblo boliviano vale oro. El pueblo boliviano se está dando cuenta. Y creo que si nos faltan años para seguir viviendo en esta vida, para que nuestro Estado, para que Bolivia siga creciendo, lo haga de la mejor manera. Estos son dos grandes zancadillas al pueblo boliviano, al Estado boliviano. Hay que levantarse, pero ahora las cosas hay que encararlas de la mejor manera. Porque de por medio siempre está la soberanía de Bolivia, pero esa soberanía hay que saber defender. Hay que defenderla con la verdad, con la dignidad, con el honor y sobre todo a través de la ley. A la soberanía boliviana no se la va a defender con demagogia, no se la va a defender engañando con argumentos como se ha estado haciendo. ¿Cómo vamos a decir que el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia, el del 1 de diciembre, es favorable a Bolivia? Por favor, yo les digo con todo respeto, no le sigamos mintiendo al país, no sigamos tapando el sol con un dedo. Por favor, yo les pido con todo respeto a nuestros políticos, a los que están diariamente saliendo en los canales de televisión a nivel nacional, a nivel internacional, o sea, los bolivianos merecen nuestro gran respeto. Pero por favor, ya no hablen mentiras. El pueblo boliviano no es tonto, no es tonto. No puede aceptar ni lo va a hacer. El que les habla tampoco. ¿Cómo vamos a aceptar de manera consecutiva en pocos años? Es una relación de tiempo bastante corta, que Bolivia pierda 2 pleitos a nivel internacional, nada más y nada menos que ante la Corte Internacional de Justicia. No, tenemos que analizar eso concienzudamente. Ese es el punto de vista, señoras y señores, que tiene facetas sobre un tema que es de candente actualidad y que estoy seguro que por mucho tiempo va a seguir dando mucho que hablar. Por supuesto, ahora ustedes pueden emitir sus opiniones porque interesan sus puntos de vista, porque nosotros somos también parte de ese pueblo que está dolido, porque lamentablemente nuestros gobernantes están actuando mal y nuestra soberanía boliviana cada día está siendo mellada en su integridad. Tengamos mucho cuidado en aquello. Esta ha sido una presentación para Sigfried Wiñay, consultoría contable, que aguarda su visita aquí en Potosí. Está a cargo del licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel, en calle Quijarro, esquina Modesto Miste, zona central de Potosí. Gracias por su deferencia. Los esperamos en cualquier momento porque ya saben que Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández está donde otros no están. Muy buenas, gracias y reitero, volveremos en cualquier momento con las facetas de la vida.